Bienvenido a La Vida en Neutral, un podcast motivacional con perspectiva cristiana. Soy Sergio Obed y te invito a acompañarme con el invitado de hoy. Recuerda, Cristo viene pronto. Dirige tu meta hacia la eternidad. Pon tu vida en neutral. Deja que Dios tome el control y Él hará. Hola, ¿qué tal amigos de La Vida en Neutral Podcast? Soy Sergio Obed y bueno, me siento muy feliz de estar nuevamente con ustedes e iniciar otra etapa más donde tenemos muchos invitados, buenos temas y grandes conversaciones que compartir. Y el día de hoy quise iniciar con este invitado que ya estuvo una vez con nosotros y fue toda una sensación. La información que ella brindó es increíble y es una persona con la que decidí reiniciar esto porque tengo algo especial que contarle. Así que sin darle más, quiero darle la bienvenida a María José Jumel. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias Sergio por invitarme nuevamente. Para mí es un placer estar en tu podcast nuevamente. No, muchas gracias. Bueno, María José, rápidamente quiero ir a un punto en el que quería mencionar porque sucedió algo. A ver. Hace algunos meses escuché un podcast, el podcast más famoso de todo el mundo, que es el de Joe Rogan. No sé si lo conoce usted, en Estados Unidos es famosísimo. Sí, muy famoso. Joe Rogan invitó a una persona llamada Paul Saladino. Paul Ok, Saladino es uno de los mayores promotores de la dieta carnívora en Norteamérica y es muy ok. reconocido y también muy famoso. Entonces Ujú. él defiende a capa y espada el consumo de carne. Él consume carne para todo el tiempo, todo el día. Y la última vez que estuvo con Joe Rogan, él le preguntó cómo va todo con la dieta. Entonces Paul le dice, sabes, estoy agregando algo nuevo a mi dieta, Leo. ¿O sí? ¿Ya no es solamente carne? No, estoy agregando frutas. Y Joe Rogan le pregunta, ¿pero por qué estás agregando frutas? Y él le dice, es que encontré que las frutas son buenas en azúcar, pero sí, el asunto es el azúcar, ¿no? Sí, pero si tú consumes las frutas con todo y la cáscara, es Ok. la fibra y la fibra hace que se procese bien el azúcar. Entonces cuando yo estaba escuchando eso dije, ¡ah! Sí, dije, Qué sí, yo interesante. esto ya lo había escuchado mucho tiempo antes, muchísimo tiempo antes. Y Ujú. me sentí muy feliz, muy agradecido y orgulloso porque dije, ya, esto nos lo contó María José Mm. Jumel muchísimo tiempo antes con esta información. Y ahora esta persona que es alguien que promueve la dieta carnívora está agregando las frutas porque se dio cuenta de eso. ¿Cómo ves? Sí. Me parece interesante. Quiero mencionar un par de cosas con respecto a eso. Primero, que el otro día yo estaba viendo un programa donde sale Joe Rogan. Y lo veo y me parece, y mi esposo y yo lo vimos así en la televisión, una pantalla grande, y lo vemos y le miro la cara y le digo, mira, a mi esposo le digo, mira su cara de Joe Rogan, cómo está hinchado, se ve gris, su piel, se ve enfermo. Y me dice, sí, en realidad está como que no se ve sano, se ve algo no se ve bien en su cara, en su rostro, se ve mal. Y déjame decirte que es algo que he notado en varios de los seguidores de dietas muy altas en proteína o a veces la dieta keto, depende de cómo se haga la dieta keto, pero especialmente las dietas bajas en carbohidratos a veces tienden a ser muy altas en grasa o proteínas animales. Y he notado anteriormente en otros famosos lo mismo. Por ejemplo, una vez vi al doctor Joseph Mercola en la televisión también, y él es uno de los Ajá. a veces que sigue estas dietas bajas en carbohidratos. Y también lo vi una vez en una entrevista y salía como gris su cara, así como demacrado un poco. Bueno, lo que te quiero decir es lo siguiente, cuando yo vi a Joe Rogan así,
dije, ¿será que estará siguiendo la dieta carnívora? Porque hace tiempo que no he escuchado qué sigue, qué no sigue. La verdad, yo no Ujú, sigo, no estoy muy actualizada con lo que hace Joe Rogan porque no lo sigo, la verdad. ujú, Lo he escuchado por acá y por allá. Pero cuando lo vi en este programa, dije, ¿será que estará siguiendo la dieta carnívora? Porque se ve en su rostro como que no está su rostro como reluciente, como que se le ve apagado, algo, no sé cómo explicártelo, pero yo ya lo había visto antes en otras personas. Y dije yo, y ahora que tú me dices esto, es como una confirmación. Él ha estado haciendo la dieta carnívora, porque la verdad es que en ese momento que lo vi, no busqué, no me puse a confirmar nada. Solo quedó esa como impresión en mi mente. ¿Será que está siguiendo la dieta carnívora? Porque le veo la cara como no muy saludable. Y solo por decirte eso, o sea que he notado anteriormente ese patrón, anteriormente lo he notado en otras personas. Pero ahora hablando de la fruta, qué bueno que mencionaste eso también, porque en realidad, obvio, las frutas y vegetales son excelentes fuentes de fibras naturales. Y en realidad, todo lo que sea una planta tiene fibra, porque las fibras vienen de las plantas, o sea, todo lo que sea un vegetal, una fruta, una semilla, eh, los que son las legumbres, por ejemplo, todo lo que sean los alimentos de origen vegetal por naturaleza tienen fibra, pero si los procesamos o refinamos, se pierde la fibra. Entonces, por ejemplo, el azúcar blanca, como tú sabes, viene de una planta originalmente, de la caña o de la remolacha, ¿verdad? De ahí se saca el azúcar, pero está tan refinada que ya no tiene fibra porque se ha eliminado en el proceso de fabricar el azúcar blanca. Pero la fruta, obviamente, es una excelente fuente de fibra. Y mucha gente se preocupa porque la fruta tiene azúcar. Entonces dice, yo trabajo mucho con diabéticos, doy clases de diabetes, escribí el libro de la diabetes. Entonces mucha gente me pregunta, es una pregunta súper común, ¿pueden los diabéticos comer fruta? Porque tiene azúcar. Pero hay una gran diferencia entre tomar, por ejemplo, una Coca-Cola, una Pepsi o una Fanta, que obviamente tienen azúcar, ¿verdad? O ujú. comerse una galleta de chocolate. Por darte ejemplos de cosas que tienen azúcar. Y eso compararlo con una fruta son dos polos opuestos, porque la fruta es un paquete, como Dios lo hizo, ¿verdad? Tiene la fibra, tiene vitaminas, minerales, nutrientes en sus proporciones precisas, correctas que Dios puso en ese alimento. Entonces, cuando tú le das una mordida a esa manzana o a ese mango o lo que tú quieras, naranja, qué sé yo, tú comes eso, ese azúcar viene acompañada con tanta fibra que no es lo mismo que comerse un pedazo de chocolate, porque el pedazo de chocolate no trae la fibra. Entonces tú lo comes, ese azúcar se absorbe muy rápido en tu sistema, te sube el azúcar de tu sangre, la glucosa, y eso tiene toda clase de después efectos, ¿verdad? Pero cuando tú comes esa fruta, tú estás comiendo fibra. La fibra se une con el azúcar y no permite que entre ese azúcar tan rápidamente a tu sistema. Entonces entra como si fuera, la fibra es como si fuera una esponja. Entonces tú sabes la esponja, cuando tú agarras la esponja llena de agua y tú la agarras así, el agua cae solo a gotitas. Mm. No puede caer toda junta el agua porque el agua está atrapada dentro de esa esponja, entonces cae a gotitas. Si tú le aprietas la esponja, ahí cae todo el agua como un chorro. Bueno, la fibra es la esponja. Entonces tú comes eso que tiene azúcar, pero el azúcar va atrapada en la esponja, en la fibra en este caso. Entonces Ujú. no entra todo de una vez como un chorro en tu corriente sanguínea, sino que entra a gotitas, como si fuera una esponja. Esa es la gran diferencia entre comer algo que tiene azúcar refinada, como por ejemplo tomarse un jugo o comerse una fruta.
La fruta viene con la fibra y esa es la gran, gran diferencia. Y no la fibra no solamente está en la cáscara, está en toda la fruta. Así que bueno, ideal es dejarle la cáscara porque así consumes más fruta y más nutrientes. Pero en realidad la fibra está en todas partes de esa fruta, no es solamente en la cáscara. Y en este Así que, caso, ¿en qué momento, en qué mejor momento del día es bueno consumir, es mejor consumir las frutas? ¿O buenísimo. no tiene No, sí, alguna... no, sí, sí es buenísima pregunta, porque los seres humanos nos regimos por un ritmo que se llama Ujú. el ritmo circadiano. Circadiano, la palabra circadiano quiere decir día-noche. Entonces es el ritmo del día y la noche. Y nuestro cuerpo está regido por una serie de relojes biológicos. De hecho, cada una de nuestras células tiene un reloj biológico y el reloj maestro está en nuestro cerebro, que es el que se puede decir controla el resto de los relojes biológicos en nuestro cuerpo. Y sabemos que nuestro cuerpo se rige por este ritmo biológico, el ritmo circadiano. Entonces hay cosas en nuestro metabolismo que funcionan diferente en el día y en la noche, en la mañana que digamos en la tarde. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que varía de la mañana a la noche es la efectividad de la insulina y por lo tanto nuestra sensibilidad a los carbohidratos. Entonces, cuando nosotros consumimos más carbohidratos en la mañana, los tendemos a metabolizar mejor que comerlos tarde en la noche, porque tarde en la noche tu sistema está más lento, tu metabolismo es más lento, tu sensibilidad a la glucosa es más baja. Entonces, en la noche lo que comemos no tendemos a procesarlo de la misma manera que cuando comemos eso en la mañana. Comer la fruta en la mañana sería lo ideal. Ahora, habiendo dicho eso, si nosotros vamos a cenar, comer fruta en la noche, una cena temprano, vamos a decir, si yo me acuesto a las 9 o 10, cenar a las 6 de la tarde, por ejemplo, comer fruta, no una cena pesada, sino por ejemplo fruta y un pan tostado, por darte un ejemplo de una cena liviana. Si yo como una cena liviana y esa cena incluye fruta, es bastante bueno en realidad porque la voy a digerir más rápido que una cena muy pesada. Si la cena es muy pesada con mucha grasa, eso hace más lenta la digestión, entonces al momento de ir a acostarme todavía no he hecho bien la digestión y el sueño no va a ser muy reparador si como una cena pesada y tarde. Entonces, si voy a cenar, es mejor que sea liviano. Fruta podría ser, aunque no es necesario. Puede ser una ensalada o alguna sopa de vegetales. Pero también es bueno comer fruta en la mañana porque a esa hora me sirve como combustible para el resto del día. Toda esa glucosa que yo estoy absorbiendo de la fruta la voy a estar utilizando a través del día. Entonces, excelente fuente de carbohidratos en la mañana comer la fruta. Así que, Y por otro lado también se me hace bien interesante esta costumbre anglosajona, ¿no? Porque no sé si sea realmente anglosajona esta costumbre de cenar entre las 5 y 6 de la tarde comparado a la costumbre latinoamericana que es de cenar entre las 8, 9 de la noche, 7 o a veces hasta casi 10 de la noche cenar. Y las cenas son muy típicas dependiendo las zonas del país, ¿no? Y también en qué cultura, pero por lo ujú, general son muy altas en carbohidratos o ujú, porque contienen mucha harina o tortilla, etcétera. Y también muy altas en proteínas porque son también de mucha carne y también de sí. azúcares porque son por las salsas y picantes, ¿no? ¿Es realmente esta una costumbre latinoamericana o anglosajona o cómo es esto? Mira, pienso que podría haber provenido también de la influencia española, porque en Mm. España se tiende a comer cenas tardes también. Y nosotros latinoamericanos adoptamos muchas costumbres de España. Esa podría haber sido una de las costumbres que adoptamos de nuestra madre patria española. Ujú. Puede ser esa la influencia, porque en España también se come a veces tarde. Pero Así entonces que lo óptimo realmente es entre 5 y 6 de la tarde o a qué horas es lo óptimo para tener una cena.
Bueno, todo depende de muchas cosas, depende, por ejemplo, a qué horas me acuesto, pero lo ideal realmente es acostarse entre 9 y 10 de la noche. Y lo Ujú. que recomiendan los expertos es comer un mínimo unas 3 horas antes de ir a acostarte. Entonces, vamos a decir que tú te acuestas a las 9:30. Ojalá que lo más tarde que hayas comido es las 6:30 para dejar esas 3 horas de tiempo para por lo menos empezar a digerir algo de la comida, para que no te vayas a acostar con el estómago lleno. Porque si tú te acuestas con el estómago lleno de comida y todavía no has digerido bien, ese lo que va a pasar es que esa comida te va a interferir la calidad del sueño, te va a empeorar la calidad del sueño, porque tu estómago debería estar ojalá ya vacío al momento de ir a acostarte para poder tener realmente un sueño más profundo, mejor calidad. Entonces, eso es lo que se recomienda, eso lo recomiendan los expertos, especialmente los que son expertos del sueño, se puede decir. Y mucha Ujú. gente hoy día padece de muchas cosas a partir de que no duermen bien. Mucha gente duerme menos horas o a veces se acuestan muy tarde, mucha gente trabaja turnos de noche. Todas esas cosas afectan obviamente la calidad del sueño. Sí, eso es verdad. Y además, dentro de todo el ministerio de María José Jumel, también hay educación, ¿no? Sobre qué es, sobre métodos para la vida que usted tiene, o cómo son cinco métodos, o cómo es esto que usted tiene. Bueno, yo personalmente enseño acerca de los 8 principios de salud. Oh, es 8 principios, cierto. Sí, los ocho principios de salud. Aunque déjame decirte que también eh, estoy certificada por la American College of Lifestyle Medicine, que podría ser como la Asociación Americana de Medicina de Estilo de Vida. Y ellos tienen 6 pilares de la salud que por cierto son muy parecidos a los 8, solamente que los 8 agregamos 2 cosas más. Y Ujú. entre ellas, de los 8 pilares de la salud, se puede decir que enseñamos, ¿verdad? Dentro tal vez tanto de la iglesia adventista como muchos otros profesionales de salud enseñan esto. Pero básicamente incluye todas las cosas que son muy, intuitivamente sabemos que son muy buenas. Por ejemplo, la nutrición, hacer ejercicio. O sea, son cosas que se han sido reconocidas ya, se puede decir, ya generalizado está el Claro. reconocimiento de estas cosas. Hacer ejercicio, dormir bien es uno de los pilares. Entonces el reposo, el descanso, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, el manejo del estrés y el evitar lo que son las sustancias tóxicas, dañinas, sabemos como por ejemplo el alcohol, el tabaco, drogas, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, todos estos principios de salud han sido ya muy ampliamente reconocidos como importantes para la salud. Yo te diría que ideal sería seguir los 8, todos los 8 que son importantes. Tomar agua, muy importante, obviamente. Y así, son cosas que ya han sido reconocidas por la ciencia, realmente, como muy importantes y de hecho como fundamentales para la Y, salud del ser humano. y, y este es un programa que usted desarrolla, ¿verdad? Este es todo un programa que usted desarrolla Ujú. durante, generalmente que es una semana, o cómo es el programa que usted tiene. Bueno, tengo varios. Tengo un programa bueno, se puede decir lo que yo llamo el desafío de 10 días. Entonces, si tú entras a mi página web, hay una parte donde dice desafío de 10 días. Y las Ok. personas que entren ahí van a descargar, lo pueden descargar, está disponible gratis. Y viene un menú y vienen recetas para 10 días. Y también vienen los beneficios de la alimentación a base de plantas, que como te digo, también está reconocido esto científicamente, sus bases científicas de los beneficios de la alimentación a base de plantas. Y algunas de esas cosas las cito allí con la referencia científica para la que las personas lo puedan buscar y confirmarlo. Viene también la manera de cómo hacer los que quieran ayuno intermitente. También viene una pequeña sección los que quisieran hacerlo o probarlo. Pero más que nada es una guía para llevar una alimentación a base de plantas por 10 días.
Y le llamo también el desafío de Daniel porque hay referencia a que esto, de hecho hay referencias científicas que mencionan esta historia bíblica como el primer ensayo clínico de la historia, porque a los 10 días se vio la Ujú. diferencia entre los que hicieron el experimento, en este caso sería Daniel y sus amigos, y los que no lo hicieron. Entonces hay un grupo de comparación. Entonces por eso dicen el primer ensayo clínico, ¿cierto? Porque se ve la diferencia en 10 días. Entonces esa es una de las cosas que ofrezco en mi página web. También tengo un ¿Cuál es curso. el nombre de la página web? Bueno, gracias. En la página web es saludparahoy.com. 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 Ya, muy bien. Correcto. Y también en mi página web tengo lo que es el curso de diabetes, que yo lo hago presencialmente. Todos los años en mi iglesia hacemos este curso. Lo hemos hecho en 6 sesiones y por cierto, toda la información está en el curso online también. Pero lo que te quiero decir es que lo hacemos todos los años. 6 sesiones son 6 semanas. Dentro de esas 6 semanas le decimos a la gente, intenten los 10 días. Pero obviamente también necesitamos darle más información porque el programa es para revertir la diabetes tipo 2. La mayoría de las personas que tienen diabetes tipo 2 pudieran revertirla si hacen un cambio de estilo de vida, incluyendo la alimentación y el ejercicio. Si se incorporan esas dos cosas, como el 90% más o menos de las personas que tienen diabetes podrían llegar a vivir como no diabéticos, en otras palabras, su glucosa podría normalizarse. Y lo hemos visto en muchos pacientes que lo han logrado hacer, pero hay que hacer cambios más o menos, puede decir, grandes para algunas personas porque no toda la gente está acostumbrada a comer una alimentación tan natural, se puede decir. Estamos viviendo en un mundo hoy en día donde hay mucha disponibilidad de alimentos ultraprocesados, con Ujú. mucha sal, mucha azúcar, harina, tú sabes. Entonces, estamos bien acostumbrados a consumir este tipo de alimentos y también obviamente alimentos altos en grasa, como es decir, las carnes, embutidos, frituras, etcétera. Bueno, si nosotros hacemos un cambio, podríamos entonces ver una mejora de la salud de manera muy, muy fundamental, al punto de que podríamos retroceder la diabetes, reducir la presión, mucha gente tiene hipertensión, y Ujú. de hecho las personas que tienen alto colesterol, triglicéridos, hígado graso, hay varias cosas que se pueden normalizar. De hecho, todas estas cosas están un poco, se puede decir, relacionadas unas con otras. Tienen como la misma base, la misma razón, causa fundamental. Entonces, si nosotros cambiamos esas cosas, podríamos mejorar la salud de una manera muy, muy visible. Así que ese es lo otro que tengo en mi página web. Esas dos cosas más que nada. El programa para diabetes y todas las cosas asociadas a la diabetes, es decir, hipertensión, dislipidemia, o sea, los lípidos altos, alterados, se puede decir, y el peso, hígado graso, todas esas cosas están relacionadas a la diabetes también. Y bueno, María José, has tomado muchísimos temas de los que quería hablar rápidamente, pero sobre todo había uno en el cual yo quería platicar, ¿no? El asunto del ayuno intermitente. Para mí es muy nuevo esto, ¿no? Yo no lo había escuchado antes. Este, cuando yo lo vi, yo estuve viéndolo y lo observé, dije, bueno, lo voy a intentar. Porque en Oh, mi caso, bueno, ya llegando a los 40 te das cuenta que hay cosas que ya no son tan fáciles. Y espérate dije, que llegue a bueno, los ¿cómo es? 50. No, bueno, entonces yo no me quiero imaginar más. Pero pensando en eso empecé a observar, dije, bueno, el ayuno intermitente. Y también estaba escuchando otras personas también que lo están practicando. Ujú. Y me atreví a hacerlo, pero dije, bueno, qué tan malo es el ayuno intermitente? ¿Y por qué tiene que ser intermitente? ¿Y por qué no el ayuno completo? ¿O de dónde es que sale esta nueva modalidad del ayuno intermitente?
Oh, qué buenas preguntas. Bueno, mira, déjame comenzar diciéndote que el ayuno es bueno de cualquier manera que lo hagas. Es decir, si tú quieres hacer un ayuno completo de un día, por ejemplo, 24 horas, donde tú no comes alimentos, yo te recomendaría tomar agua de todas maneras, pero vamos a decir que haces un ayuno de solamente tomar agua. Ese ayuno te va a ayudar. O sea, ayunar en sí, el ayuno en sí es una práctica saludable. Y de hecho, interesantemente, es una práctica milenaria. Se ha practicado desde todas las generaciones, de casi todas las religiones lo han hecho. Hipócrates vamos a decir, el año como 500 antes de Cristo, lo recomendaba a sus pacientes. O sea, se ha sabido por miles de años que el ayuno tiene un beneficio. Y muchos de estos doctores de la antigüedad tal vez se dieron cuenta de los beneficios porque, número uno, los animales dejan de comer comida cuando están enfermos, o sea, dejan de comer. Y los seres humanos también muchas veces perdemos el apetito cuando estamos enfermos. Entonces pareciera que naturalmente nuestro cuerpo quisiera hacer un ayuno cuando tenemos alguna enfermedad. Y sabemos que fisiológicamente hablando, cuando nosotros no estamos comiendo, la energía que tendría que ir a digerir esos alimentos está libre y esa energía el cuerpo la utiliza para mejorar la salud, para desintoxicar el cuerpo, para reparación, rejuvenecimiento del cuerpo. Entonces sabemos que cuando una persona, por ejemplo, no come 24 horas o 48 horas, ocurren cambios a niveles fisiológicos, a nivel metabólico en tu cuerpo, a nivel, se puede decir, celular, porque los desechos celulares son extraídos del cuerpo más fácilmente cuando no estamos haciendo la digestión. Entonces, hay mucha reparación que ocurre durante el ayuno que no ocurre si no estamos ayunando. Entonces, si tú quieres hacer un ayuno una vez por semana de 24 horas, es perfectamente aceptable, es una buena forma de hacer ayuno. Pero lo que se dieron cuenta algunos investigadores es que también hay otra manera de hacer ayuno. Y es que en vez de, vamos a decir, comer lo típico que en Estados Unidos, Norteamérica, lo típico, de hecho en todo lo que es, se puede decir, los países occidentales, lo típico es levantarse en la mañana, comerse una dona o un café, un pedazo de pan, y ya rompiste el ayuno, porque si a ese café tú le pusiste azúcar o crema, ya rompiste el ayuno. Aunque no comas nada más, ya rompiste el ayuno porque estás consumiendo calorías. Ok, entonces la persona se levanta en la mañana, toma un café con leche o con azúcar, lo que sea, ya. Después come una dona, después almuerza un sándwich, después entre medio bocado se come unas papas fritas, lo que sea. En la noche se come una pizza, una cerveza, mucha gente, ¿cierto? O sea, te estoy hablando de lo normal. ¿Ya? Después, antes de ir a acostarse, se come un helado, un pedazo de pie, lo que sea. O sea, la mayoría de la gente come desde que se levanta hasta que se acuesta, son de 12 a 15 horas de consumir alimentos. Entonces, el ayuno es solamente la hora que tú estás durmiendo, que para mucha gente son 8 horas, para algunas personas todavía menos que eso. Bueno, lo que se hizo fue comparar lo típico que es ayunar, vamos a decir, 12 horas. Entonces, comer de 7 a 7 y algunas personas, como te digo, comen aún más. Pero 12 horas a ayunar más que 12 horas. Entonces, en vez de comer de 7 a 7, tú comes de 7, vamos a decir, a 5. Ujú. Entonces, se ve que hay un gran beneficio, fisiológicamente hablando, hay un gran beneficio. Te ayuda a reducir la presión, te ayuda a reducir la glucosa, o sea, mejor control de la glucosa. Tu páncreas funciona mejor. Se reduce el estrés oxidativo, que es el daño a través de todo esto que son los radicales libres. Es decir, tu cuerpo funciona mejor de muchas maneras que se pueden medir en un laboratorio. Entonces después empezaron a ver, ¿y qué pasa si en vez de hacer un ayuno o sea, en vez de comer por 10 horas, habíamos dicho 12. Si tú cambias de 12 a 10, ya hay un gran beneficio. ¿Qué pasa si de 10 cambias a 9? Se doblan los beneficios.
si cambias de 9 a 8, se vuelven a doblar los beneficios. O sea, cada vez que tú reduces una hora en la ventana de alimentación, tú redoblas los beneficios. Hasta que llegas como a un plató que vendría siendo como a las 8 horas, entre 6 a 8 horas de comer es lo ideal. Si tú reduces más que eso, ya no vas a ver beneficios realmente. Entonces, de 6 a 8 horas es lo ideal. Después de que tú empiezas a aumentar de 8 horas a 9 horas, los beneficios se cortan a la mitad. De 9 horas a 10 horas, los beneficios se vuelven a cortar a la mitad. Y así sucesivamente. Entonces, al parecer, nuestro cuerpo está adaptado o diseñado, podríamos decir, no para comer a todas horas, sino para comer a ciertas horas del día, que por cierto también lo vemos en la naturaleza. Los animales no son como los seres humanos que comen en la noche viendo tele con las papitas fritas y el helado. Los animales no hacen eso en la naturaleza. Los animales comen a las horas que deben de comer y descansan a las horas que deben descansar. Nosotros que somos seres humanos hemos construido una sociedad artificial donde hacemos cosas que realmente no tienen que ver con nuestra naturaleza y que nuestro cuerpo no está diseñado para hacer. Pero cuando nos vamos más hacia lo que nuestro cuerpo está diseñado para hacer, vemos grandes beneficios. Entonces, por eso que el ayuno intermitente es otra manera de hacer ayuno. Los dos son buenos. Si tú quieres hacer un ayuno de 2 días, también te va a ayudar. Pero el ayuno intermitente, el beneficio de hacer ayuno intermitente es que tú lo podrías llegar se puede decir, a adoptar como un estilo de vida, porque realmente no es difícil hacerlo. Es bien sostenible, a diferencia de otros tipos de ayuno que son, obviamente, no puedes ayunar por un mes, todos los meses, te vas a morir de hambre. Entonces, hay cosas que son muy difíciles de hacer, como por ejemplo ayunar una semana entera. Es difícil, pero hacer ayuno intermitente es relativamente fácil. Entonces, tal vez por eso que se ha hecho más popular, porque relativamente es mucho más fácil de hacer a largo plazo. Sí, definitivamente. Yo como te lo comento, yo lo he empezado a practicar al principio. Y es cuando me di cuenta de lo que usted menciona sobre el cuerpo, cómo es que se adapta, ¿no? El cuerpo es bien interesante porque, por ejemplo, tanto como yo en un punto me di cuenta como cuando hago ejercicio en el gimnasio, ¿no? Cuando empiezo a levantar peso y empiezo a levantar más peso, el cuerpo mismo dice, oh, este está forzando el cuerpo. Entonces el cuerpo mismo hablándose a sí mismo diciendo, tengo que ahora moldearme de tal manera en que pueda cargar este peso, ¿no? Exacto. Y ahora cuando yo lo veo a él, ahora el cuerpo está detectando lo que estoy haciendo. Entonces el cuerpo mismo dice, este hombre está empezando a comer menos. Entonces tenemos que adaptarnos a que él come menos y a que come estas horas. Porque los primeros días, no lo voy a negar, los primeros días fue súper difícil porque yo quería cenar y todo. Pero empecé a cortar el tiempo, ¿no? Y ahora mis cenas más o menos son entre 5 de la tarde máximo, ¿no? Y sí, sigo tomando agua porque sí me di cuenta que eso es el agua. Y los primeros días era súper difícil, muy, muy difícil. Pero con el pasar de los días mi cuerpo se adaptó y mi cuerpo entendió, y si yo decido no comer nada, mi cuerpo y yo estamos tranquilos, ¿no? nos podemos ir a dormir, así como que si mi cuerpo está bien, pues no vamos a comer, pues ya no comemos y nos vamos a dormir. Pero lo demás es que es lo maravilloso, ¿no? Que Dios diseña el cuerpo de una manera que se puede adaptar ante cualquier situación. Exacto. Y por otro lado, también me voy al punto de que la dieta vegetariana es muy interesante, ¿no? Más sin embargo, últimamente el ser llamado vegano está entrando también en este mundo de no sé si un poco de odio o crítica o una situación muy difícil, hasta de chistes. Últimamente he escuchado muchos comediantes que hacen mucha broma sobre los veganos. Y me he dado cuenta que la mayoría de las personas que están en contra del veganismo en algún momento fueron veganos. Entonces, ¿por qué muchas personas fracasan en su intento de ser veganos y terminan criticando? Porque yo me doy cuenta que fracasan. ¿Por qué usted cree que mucha gente fracasa en su intento de ser vegano? ¿Qué es lo que falla en esta situación? Muy buena pregunta. Mira, yo pienso por lo siguiente, porque la dieta vegana en sí solo se define
por lo que dejas fuera de tu dieta. Entonces, ¿qué es ser vegano? Es no comer productos de origen animal, pero no realmente te dice qué comes, sino que no comes. Entonces, si tú eres vegano, puedes comer muchas cosas. Puedes comer, por ejemplo, todo lo que es animal, pero en versión vegana. Por ejemplo, yo puedo comer pizza vegana, puedo comer hamburguesas veganas, puedo comer toda clase de comida chatarra vegana, porque todo hay hoy en día. No sé si te has fijado, depende de país a país, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos hay de todo lo que tú quieras vegano, hay. Queso Ya. vegano, crema vegana, yogur vegano, todo. Entonces tú puedes, y yo conozco muchas personas, que son veganos bueno, tal vez no por motivos de salud, porque realmente hay otras motivaciones que pueden llevar a la gente a ser vegano. Muchos son veganos por razones éticas, entonces por cuidado de los animales, que es una razón muy válida. Otras personas son veganos por asuntos de ambientalismo, entonces por cuidar el ambiente. Ok, también es una razón muy válida, pero esas dos razones no necesariamente tienen que ver con la salud del ser humano. Entonces yo puedo comer muchas cosas que son veganas, pero no son técnicamente saludables. Entonces yo puedo comer mucha comida chatarra vegana. De hecho, yo cuando voy a visitar a mi familia a Chile, todo el mundo sabe que yo no como ciertas cosas de origen animal. Oh, yo conozco un restaurante vegano, vamos a comer. Y es pura comida chatarra. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Hamburguesas, pizza, bueno, helado, galletas, pasteles de los más deliciosos que te puedes imaginar, Wow. chocolates de los más deliciosos que te puedes imaginar, todo vegano, pero eso no significa que es saludable. Entonces yo puedo comer una dieta vegana desde que me levanto hasta que me acuesto, todo el santo día, y aún así padecer toda clase de enfermedades. No sé si me explico, Sí. pero yo puedo ser una persona vegana no saludable. Entonces puedo estar comiendo comida chatarra, lo cual me puede llevar a varios problemas, porque puedo estar comiendo azúcar. El azúcar es técnicamente vegana. Yo puedo tomar Coca-Cola todo el día, comer galletas Oreo, que a propósito son veganas, no sé si tú sabías, las galletas Oreo, puedo comer papas fritas, puedo comer pan blanco con margarina todo el día Ya. y ser vegana. Pero ¿a qué me va a llevar eso? A mala salud. Probablemente si estoy comiendo muchos dulces y muchas golosinas o mucha comida chatarra, ¿a qué me puede llevar? Me puede llevar a una adicción alimenticia. Entonces yo puedo estar comiendo alimentos que me están subiendo de peso, me están enfermando, puedo tener diabetes, alta presión, colesterol, adicción a la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo siendo vegana o vegetariana. Entonces, esas definiciones para mí solo te dicen lo que tú no comes, pero no lo que sí comes. Entonces, por Ya. eso para mí, tal vez el término que por lo menos a mí me parece más descriptivo, y muchas personas utilizan el término hoy día, que es lo que es la dieta a base de plantas. Y eso no significa que me estoy comiendo las plantas de mi jardín, tú sabes, no, las rosas, esas cosas no. Ya. Las plantas se definen como, en este caso sería como las legumbres, los granos integrales, las frutas, los vegetales. Y cuando hablamos de una alimentación a base de plantas, generalmente lo que nos estamos refiriendo es alimentos no procesados. O sea, las plantas en su estado más natural posible. Entonces, por ejemplo, las legumbres, los frijoles, garbanzos, lentejas, ese tipo de alimentos son excelentes porque son altos en fibra, bajos en grasa, naturales. Pero si Ya. yo me compro una salchicha vegana, eso es otra cosa. Eso es un alimento ultra procesado, bajo en fibra, alto en químicos, alto en sodio. Entonces, eh, ¿qué puede pasar? Que muchas personas se hacen veganos y no necesariamente están más saludables. De hecho, pueden estar poco saludables y de hecho pueden estar con toda clase de... en inglés le decimos la palabra cravings. Mm. Cravings quiere decir esos Antojos. ansiedad por comer, ajá, esos antojos pero compulsivos.
Ya. ¿cierto? Entonces yo estoy comiendo toda clase de comida todo el día y no puedo parar de comer una vez que empiezo a comer el azúcar, entonces siento esa ansiedad por comer comida chatarra, más y más. Entonces, puedo estar no saludable para nada. Pienso que eso puede ser un factor muy importante en que muchas personas dejan la dieta vegana porque sienten que están comiendo menos saludable, no les llena la comida porque están comiendo mucha comida procesada, harinas, que por lo menos tal vez cuando se comían ese pedazo de carne, como tiene más grasa, entonces, claro, te sientes como satisfecho porque estás comiendo un alimento como muy pesado, entonces hasta cierto Mm. punto cambian o tal vez comen comida saludable, pero piensan que comer comida vegana es comer ensaladas. Entonces, ese es Ya. otro error que veo. Mucha gente come ensalada, 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 comida livianita y tienen hambre todo el día. Entonces, hay muchas maneras de equivocarse, pienso yo, tal vez. No seguir una dieta suficientemente equilibrada, bien balanceada y bien nutritiva. Y Ya. ahí entonces puede fallar mucha gente. Yo también lo que me he fijado muchísimo es en ese específico punto que usted mencionó, ¿no? De que la variedad de ingredientes no hay realmente. Se vuelve muy limitado el menú y la variedad de ingredientes porque siempre escuchamos que es vegano, pero comes los mismos ingredientes, ¿no? Ya sea algún tipo de zanahoria, ya sea zanahoria, algún tipo de lechuga, con tomates, con cebolla, limones, y Mm. ya eso es tu veganismo. Pero hay un sinnúmero de vegetales y luego también un sinnúmero de Mm. cereales, un sinnúmero de frutas, un sinnúmero. Y a veces es la limitación de los mismos ingredientes, está tratando de crear cosas que a la vez son parecidas a la carne, ¿no? Tratar de hacerme Ujú. una hamburguesa vegana, que también esa es otra crítica grandísima para Beyond Meat, que lo han criticado muchísimo porque al final es solamente un montón de combinación de aceites en algo, Ajá. ¿no? Y es una crítica grandísima y se han dado Ujú, cuenta que es más dañino que benéfico tener un alimento de ese procesado, ¿no? Entonces, ujú, yo creo que, como usted dice, tal vez no hay una cultura en cuanto a menús y en cuanto a desarrollar más variedad para las ujú. personas que quieren realmente adoptar este estilo de vida, ¿no? Que es, ¿cómo le llama usted? ¿Vegetariano? ¿Cómo sería al final? Bueno, yo prefiero el término alimentación a base de plantas, Ah, ok. Base de planta, que cierto. básicamente nos dice, estamos alimentándonos de plantas, pero obviamente alimentos que son de origen vegetal no procesado. Básicamente es lo que estamos hablando. Porque si decimos vegetariano, puede ser, por ejemplo, ovolacto vegetariano, entonces se refiere a que deja fuera las carnes, pero no los huevos, no los derivados de la leche. ¿Pero qué comes? Yo conozco muchas personas vegetarianas que comen lasañas llenas de queso, Mm. comen postres de todo tipo, entonces azúcar, pastas, harinas, y tú sabes, entonces no es necesariamente saludable. No, o sea, lo que te quiero decir es que cuando nosotros escuchamos, oh, pero tal fulanito de tal comía vegetariano y de todas maneras le dio cáncer y se murió. A mí me han dicho muchas veces ese tipo de cosas. Pero cuando me dicen fulanito era vegetariano, yo no sé lo que comía. Ni esa persona probablemente tampoco sabe lo que comía. Solamente la persona que era vegetariano sabía lo que realmente comía. Podía haber sido vegetariano toda su vida y tomar sodas, comer dulces, golosinas, harinas, frituras, etcétera. Bueno, Entonces, perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para hablar un poquito de algo más. Quiero mencionar unas cosas para un momento. María José, vamos a hablar unas cositas simplemente y rápidamente. Esta plática es muy buena. Yo sabía que así iba a ser, por eso sé que ella tenía que ser la que reabriera nuevamente este podcast. Y quiero comentarte algunas cosas. Bueno, si tú quieres conocer más de lo que hace María José Jumel a través de su ministerio llamado Salud para Hoy, bueno, pues te quiero invitar a que visites Salud para Hoy en Facebook. Te puedes darle like a la página y puedes checar muchísimo del contenido que ella tiene ahí y te va a gustar mucho porque todo, como tú has escuchado y has visto, ella está constantemente también dando nueva información y es información muy buena y valiosa. Salud para Hoy en Facebook.
También puedes encontrar a Salud para Hoy, _MJ Hummel, donde está también en Instagram. Y en Instagram también ella está constantemente también dando nueva información y poniendo muchas actualizaciones, ¿no? Así que también puedes seguirla en Instagram. Salud para Hoy, _MJ Hummel. Bueno, y también si te interesa, también puedes checar su página de YouTube, que es Salud para Hoy. Ahí puedes encontrar un sinnúmero de videos. De hecho, muchísimos videos se volvieron virales en la época de pandemia, porque toda la información que ella dio para fortalecer las vías respiratorias, para nutrición, fue valiosísima para ese evento. Y muchísima gente visitó Salud para Hoy en YouTube, así que te invito a que también lo puedas checar. Tanto María José Hummel como un servidor somos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, así que bueno, si tú quieres conocer más de lo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, te invito a que visites adventistas.org. Ahí podrás conocer muchísimo de lo que es el estilo de vida adventista, en el cual se promueve muchísimo el vegetarianismo, el estilo de vida en el cual uno se preocupe más y invierta más en su salud, así que puedes conocer muchísimo. También, sobre todo, lo más valioso, que es compartir a Cristo, compartir a Dios y ayudarnos en nuestra vida espiritual, que es algo que definitivamente se necesita hoy en día en esta tierra. Y si tú quieres visitar alguna iglesia adventista del séptimo día, bueno, pues te darás cuenta que hay una iglesia en prácticamente toda Latinoamérica y Norteamérica, Europa. Está alrededor del mundo realmente. Así que busca en Google Iglesia Adventista del Séptimo Día y ahí encontrarás la iglesia más cercana de lo que te imaginas. Ahí todos los sábados por la mañana puedes visitar y puedes conocer a varias personas que te van a ayudar también a compartir a Cristo. Así que no lo olvides. Y también quiero invitarte a que visites La Vida en Neutral Podcast en Facebook. Ahí también estamos. Y este programa que estamos en este momento transmitiendo lo vas a encontrar en el YouTube channel, en el canal del YouTube La Vida Neutral. Te invito a que te suscribas. Ahí están muchísimas otras conversaciones, así que no te lo puedes perder. Y pues estamos en esto. Muy bien, María José. ¿Me faltó algo más de lo que tengas en tus redes sociales que estés en este momento compartiendo? ¿Alguna que me haya faltado? Creo que estabas perfecto. Intenté meterme a TikTok y no supe hacerlo, así que me salí, no sé cuándo voy a volver. Así que te puedo asegurar que voy a volver o De no. hecho, es No súper sé. famosa, no es muy criticada, pero es súper famosa. Es la red que definitivamente está explotando hoy en día, TikTok. Sí, sí. Sí, Sí. porque no sé qué vaya a pasar ahora que Elon Musk compró Twitter. No ¿Verdad? sé. No creo Veremos. que sea el buen momento como para entrar ahí. Vamos a esperar a ver qué pasa. Pero cuántas cosas han pasado, ¿no? Desde la última vez que nos vimos hasta hoy, muchas cosas pasaron y sobre todo mucha reflexión, ¿no? Mm. Sobre todo la pregunta que quiero hacerle a una persona como tú, como experta en salud. ¿Cuáles son las conclusiones a la que llega usted en cuanto a nutrición en una situación de pandemia? ¿Cuáles las conclusiones a las que puede llegar María José Hummel? Excelente, excelente pregunta. Muchísimas gracias. Creo que lo que hemos visto a través de estos últimos 2 años y medio, casi 3 años ya, es que la importancia de nuestro sistema inmune. Y lo que yo personalmente me di cuenta bien temprano en el año 2020 es que nuestro sistema inmune también está muy ligado con nuestro estilo de vida. En otras palabras, si nosotros seguimos los 8 principios de salud, que incluye la nutrición, el ejercicio, dormir bien, tomar agua, evitar lo que es el café, el alcohol, el tabaco, obtener cierta cantidad de luz solar cada día pequeña, respirar aire fresco, puro, limpio, ojalá, evitar el estrés, confiar en Dios, todas esas cosas. Cuando nosotros hacemos eso, nuestro sistema inmune también va a estar saludable. Y cuando estamos hablando de una infección, bueno, realmente estamos hablando de una
pandemia de un virus que causa una infección, nuestro sistema inmune es vitalmente importante. No solamente para protegernos de COVID, para protegernos de influenza, para protegernos ahora de este virus respiratorio sincitial que está ahora en Norteamérica, muy fuerte, muy, muy fuerte. En otras palabras, nuestro sistema inmune está hecho, Dios lo hizo, lo puso en nuestro cuerpo para defendernos de invasores. En este caso, los invasores son los virus, las bacterias. También hay invasores dentro de nuestro cuerpo que son las células cancerígenas. En otras palabras, nuestro sistema inmune está hecho para protegernos de muchas cosas, de infecciones por virus, infecciones por bacteria, de cáncer. Entonces es muy importante que nosotros tengamos nuestras defensas en las mejores condiciones posibles. Y también otra cosa que hallamos en estos últimos 2 años, que se hicieron estudios donde encontraron que cuando tú consumes una dieta a base de plantas, tu riesgo de una infección grave de COVID se reduce en más de un 70%. En Wow. otras palabras, la mejor alimentación para mantener tus defensas altas es una dieta a base de plantas. ¿Por qué? Porque en primer lugar mantienes la inflamación a un nivel bajo. Cuando nosotros consumimos muchas grasas o muchas proteínas animales, aumenta la inflamación del cuerpo porque estamos comiendo proteínas que son proinflamatorias y grasas que son proinflamatorias. A diferencia de las plantas, que tienen grasas antiinflamatorias, proteínas vegetales, y además tienen lo que se llaman fitoquímicos, que son nutrientes que solo se encuentran en las plantas. Y estos fitoquímicos tienen actividad antiviral, ayudan a protegernos de que entren los virus, y si entran los virus, ayudan a protegernos de que se reproduzcan los virus, ayudan a detener la reproducción de los virus. En otras palabras, cuando nosotros comemos frutas y vegetales, más que nada, pero también lo que son los cereales integrales, las legumbres, las nueces, almendras, ese tipo de cosas, estamos fortaleciendo nuestras defensas. Entonces es muy importante, y pienso yo que personalmente como adventista del séptimo día me doy cuenta que este mensaje de salud que nosotros veníamos enseñando ya décadas con respecto a la protección o prevención de enfermedades crónicas como diabetes o como enfermedades al corazón, nos damos cuenta que es exactamente este mismo mensaje. Tiene un efecto de mejorar nuestras defensas. En otras palabras, nos protegen tanto de enfermedades crónicas como de enfermedades infecciosas. Los dos grandes tipos de enfermedades a los cuales nos enfrentamos en nuestra vida son las enfermedades crónicas no transmisibles y las enfermedades transmisibles o contagiosas. Y este mismo sistema de vida, que está basado en estos 8 principios, nos protegen contra los 2 tipos de enfermedades. Entonces, para mí una confirmación de que este mensaje fue divinamente inspirado. No podría haber sido de otra manera. No tiene explicación que un mensaje tan adecuado para estos tiempos, tan perfecto y tan demostrado por la ciencia. Todo ha sido respaldado por la ciencia. Todo ha sido respaldado por la ciencia. Y fue dado a nosotros en los años 1800, cuando todavía no existía este estudio científico que ahora sí existen. Entonces, para mí es una confirmación de que es un mensaje divinamente inspirado para estos tiempos más que nada, porque es cuando más lo necesitamos. Probablemente van a haber otras infecciones cada año probablemente, porque lamentablemente COVID es un virus que también puede reducir la inmunidad. En otras palabras, más necesitamos cuidarnos, más necesitamos alimentarnos bien. Sí nos ha dado COVID, primero que nada para que no nos dé un COVID más severo, pero también para mejorar la inmunidad y ojalá protegernos de otras infecciones a futuro. Y también porque COVID mismo es un virus, lamentablemente, que nos puede poner a más riesgo de enfermedades crónicas. Entonces yo he conocido gente que le dio diabetes por el virus. O sea, el virus te puede lamentablemente gatillar ciertas enfermedades porque es un virus que puede dañar varios órganos de tu cuerpo. Entonces, con más razón necesitamos ahora
alimentarnos bien, hacer ejercicio, dormir bien, tomar agua, seguir todos los 8 principios. Más que nunca necesitamos hacerlo, en otras palabras. Si antes tal vez podíamos vivir hasta los 80, tal vez mucha gente, porque mucha gente me dice, pero mi abuelito comió puerco hasta que tenía 95 años y vivió mucho. Sí, pero era otros tiempos. No había la misma cantidad de químicos, no había la misma cantidad de contaminación en el ambiente, no había lo mismo que hay hoy. Ahora que más después de esta pandemia, más que nunca necesitamos mantenernos lo más saludables posibles. Esa es mi opinión profesional para nuestros oyentes. Sí, definitivo. Y, por ejemplo, yo también eso lo observé muy claro, ¿no? Dentro de esa etapa, cuando fue sobre todo el consumo, ¿no? La gente estaba en ese momento de histeria, tratando de acaparar lo más que podía de alimentos, etcétera. Y me di cuenta que lo que escaseó primeramente fue, después del papel sanitario, lo que escaseó fue la carne, ¿no? Sí. Y te dabas cuenta que llegabas al supermercado y veías la zona de carne y lo que fuera, carne, ya sea pollo, carne roja, cerdo, etcétera, desaparecía. Era difícil encontrarla, ¿no? Ujú. Y también la comida enlatada, muchísima comida enlatada, pastas, etcétera, todo escaseaba, era más fácil, se vendía muy rápido. Ujú. Y lo que me sorprendió fue que cuando volteé a ver a toda la zona de frutas y verduras, estaban casi intactas. Wow. Casi nadie compraba. Yo veía, pero todas las frutas, las verduras, todo está ahí lleno. Ah, La gente no está comprando esto y su tendencia de compra es otras cosas y no lo que realmente en este momento puede ser lo más importante, ¿no? Como alimentos, como frutas y verduras para obtener toda esta fuente para fortalecer el sistema inmune, ¿no? Entonces yo quedé completamente impresionado. Sobre todo, y también yendo a la otra parte, yo fui una de las personas que honestamente me compré mi vitamina D en cápsulas, yo no la consumía para nada y empecé a darme cuenta del valor de las vitaminas, pero también entré a otra pregunta. El ujú. consumo de estos suplementos alimenticios como las vitaminas, ¿por qué es importante tomarlas con alimento? Porque en este caso en inglés se llama, tienes que tomarla con fat, ¿no? Con algo de grasa. Oh, sí. ¿Por qué así? Porque muchas personas yo tenía a veces la costumbre de levantarme y tomarme mis vitaminas con agua y más tarde ya comía algo, ¿no? Y no me daba cuenta que quizás no era el mismo efecto. ¿O qué sucede? Lo que pasa es que hay ciertas vitaminas que se llaman liposolubles. En otras palabras, que se absorben mejor cuando nosotros consumimos un poco de grasa para que entonces se absorban de mejor manera. Y entre ellas está la vitamina D, la vitamina K. Hay vitaminas que se absorben mejor, betacaroteno, por ejemplo, se absorben mejor cuando nosotros consumimos un poquito de grasa. No tiene que ser aceite, no tiene que ser un montón de fritura, solamente un poquito. De hecho, la necesidad del ser humano realmente es alrededor de 30 gramos, por ejemplo, de alguna nuez o semilla. Entonces, si por ejemplo comes almendras, lo único que necesitas al día son 30 gramos. Ahora, es mejor variar. Entonces, un día almendra, un día pistachos, un día nueces, un día avellana. Todos los días ojalá algo distinto porque mientras más variedad, mejor para tu flora intestinal. Pero lo que pasa es que cuando, por ejemplo, yo me como una gran ensalada y le pongo un poquito de aguacate, esa es otra buena fuente de grasas saludables. Si yo le pongo un poquito de aguacate o si me hago un aderezo con nueces de marañón o con pistacho, lo que tú quieras, esos nutrientes en la ensalada los voy a absorber mejor. Están más fáciles de absorber y más disponibles para ser usados por mi cuerpo si yo consumo un poco de grasa, porque algunas de esas vitaminas son liposolubles. No todas, la vitamina C no es, el complejo B tampoco, pero hay algunas vitaminas que sí son liposolubles. Entonces, cuando nosotros consumimos un poquito de grasa, no tiene que ser mucho, pero ese poquito de grasa va a ayudar a mejor absorción y mejor utilización de esas vitaminas. Entonces, esa es la razón.
Y ya bueno, ya casi para terminar, es, es tan importante para lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad que está bajo, sobre todo Norteamérica, ¿no? En Canadá hay una tendencia muy grande a la ansiedad, a Mm, padecimientos de ansiedad, padecimientos de depresión, ujú, de generalmente es ansiedad y depresión los padecimientos que están muy presentes en Canadá. ujú. ¿Qué tanto pueden influenciar los alimentos? ¿Qué alimentos deberían consumirse y cuáles no deberían consumirse? ¿O realmente esto ni siquiera tiene ninguna relación del todo con estos padecimientos? Tiene mucho que ver. De hecho, tengo toda una presentación. Los oyentes que quieran saber un poquito más, les recomiendo que entren a YouTube y pongan mi nombre y pongan nutrición y el cerebro. Porque yo personalmente no lo tengo en mi canal de YouTube, pero me han hecho tantas entrevistas y he hecho tantas presentaciones por Zoom que han quedado grabadas en YouTube. Entonces lo Ok. único que tienen que poner es mi nombre y después poner nutrición y el cerebro. Porque hay una presentación donde yo hablo precisamente de cómo puede nuestra alimentación ayudar a que nuestro cerebro trabaje mejor. Por cierto, presento allí también estudios que hablan que hay ciertos nutrientes que precisamente se ha encontrado que ayudan, número uno, ayudan algunos ciertos nutrientes, grasas saturadas más que nada, y ciertos ácidos grasos, ayudan a estimular la inflamación en el cerebro, no solamente en el cuerpo, pero también en el cerebro. Y cuando hay inflamación en el cerebro, eso está relacionado con mayor depresión, síntomas depresivos y también con mayor ansiedad. Mientras que hay ciertos nutrientes que se han vinculado con una reducción de la inflamación y como también de los síntomas de depresión y de ansiedad. Y algunos de estos nutrientes ya los hemos mencionado, son los antioxidantes. En particular, los antioxidantes se han encontrado que ayudan a reducir los síntomas de depresión. Pero lo interesante es que lo que se encontró es que cuando estos antioxidantes provienen de la comida son mucho más efectivos que cuando los tomamos a manera de suplemento. Entonces hay ciertos nutrientes que como suplemento funcionan bien, las vitaminas B, por ejemplo, la vitamina C funcionan perfectamente bien, pero hay ciertos nutrientes que funcionan mejor cuando vienen pareciera con tal vez es la mezcla de diferentes nutrientes que ya están en la comida. Entonces, como que trabajan de manera conjunta para ayudarse el uno al otro. Entonces es mejor obtenerlos de la comida. Entonces, como tú mencionaste, frutas y vegetales probablemente son la mejor fuente de antioxidantes. Pero hay otros nutrientes, ácido fólico, particularmente ciertos tipos de grasa que se llaman los ácidos grasos omega 3. Pienso que mucha gente lo ha escuchado, en nuestra audiencia probablemente hay muchas personas que han escuchado esto, omega 3. Primero que nada son antiinflamatorios, entonces ayudan para todo lo que son las enfermedades autoinmunes, inflamatorias, etcétera. Pero también son muy importantes para el funcionamiento del cerebro. Y para personas que tienen tendencia a la depresión y a la ansiedad, es muy importante tener una buena fuente de ácidos grasos omega 3 diario. Yo recomiendo consumir linaza molida o chía molida. Son dos tipos de semillas, chía o linaza molidas, mínimo una cucharada por día por persona. Personas que tal vez tienen enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, por ejemplo, tal vez 2 o 3 o 4 cucharadas por día dependiendo del nivel de inflamación. Pero personas con tendencia a la depresión, yo diría unas 2 cucharadas por día. Personas con alta presión, con glucosa, con colesterol alto, también 1 a 2 cucharadas por día mínimo. Pero en realidad todos deberíamos consumir mínimo una cucharada de linaza o de chía. Hay otros alimentos que tienen también ácidos grasos omega 3. No, la linaza y la chía no son los únicos, pero son las fuentes tal vez más concentradas en el mundo vegetal y que también tienen muchísimos otros nutrientes y otros beneficios. Así que no es solamente por los ácidos grasos omega 3, el tipo de fibra que contienen, son sumamente
saludables. Así que son dos buenas fuentes de ácidos grasos omega 3. Yo los recomiendo comer a diario. Pero como te digo, hay muchos otros nutrientes importantes. Las personas que son veganas o mayores de 50 años o que tienen gastritis o problemas digestivos deberían consumir vitamina B12 también, de manera regular. También es muy importante para el sistema nervioso. Así que hay muchos nutrientes. Yo les recomiendo que si quieren realmente escuchar el tema entero, hagan lo que les dije, buscar Nutrición y Cerebro y mi nombre y lo van a encontrar en YouTube. Pero sí hay, tal vez el punto fundamental aquí que queremos decir es que sí hay una relación entre la alimentación y la salud mental. Definitivamente sí. Como está todo ligado, definitivamente que está todo ligado. Y sobre todo también cuando va a la par también de ejercicio, porque también es las mejores, una de las mejores terapias también es hacer ejercicio tanto para ansiedad o depresión. Hacer ejercicio es importantísimo porque te ayuda demasiado, definitivamente. Es algo que ayuda demasiado, ¿no? Porque uno libera todo bajo ese esfuerzo y ya simplemente ya tienes paz, ya no tienes ya necesidad de alguna cosa así, ¿no? Que eso es también lo importante de hacer el ejercicio. Es vital, es vital. No te puedo ni siquiera decir lo importante que es el ejercicio. Es vital para tener una buena salud mental. Y al final, pues cuando ya lo cierras todo con una... se me hace increíble que hoy en día, ¿no? La misma televisión y muchos programas realmente están haciendo una tendencia que tan importante es la vida espiritual para todas estas cosas, ¿no? No quieren realmente hacerlo abierto diciendo que tan importante es orar o tener una vida cercana a Dios, sino que lo refieren muchísimo a una vida espiritual y cómo es que va ligado también para una buena salud, ¿no? Claro, y fíjate que yo sí he encontrado trabajos de investigación científica que han encontrado cosas interesantes. Por ejemplo, las personas que oran o que tienen una fe religiosa tienden a tener más control, dominio propio o más autocontrol. Las personas que tienen una vida religiosa, una vida espiritual, también tienden a tener más resiliencia, más capacidad de tal vez tener una perspectiva diferente en cuanto a las adversidades de la vida. Y eso es muy importante porque no es necesariamente el estrés mismo lo que causa, tú sabes que cuando uno tiene estrés sube la hormona del estrés que se llama cortisol. Y eso lamentablemente exceso de cortisol nos lleva a un estado proinflamatorio también. Entonces aumenta la inflamación, sube la presión, todas las enfermedades suben cuando hay estrés. Pero lo que han encontrado en el campo de la psicología es que no es el estrés mismo, sino nuestra percepción del estrés lo que realmente hace la diferencia. Entonces yo puedo pasar por una situación muy difícil, como por ejemplo perder mi trabajo, o incluso tal vez de las cosas peores que puede pasar, que es perder un ser querido. Pero cuando yo tengo una percepción diferente, debido a que tal vez tengo una creencia religiosa o una vida espiritual, mi percepción de esos eventos puede cambiar de una manera radical. Entonces, cuando tal vez yo tengo esa fe religiosa, yo puedo ver esas situaciones de una manera que me ayudan a mí a tener más resiliencia y a poder pasar esos momentos de una manera muy diferente que tal vez que una persona que no tiene esas creencias. Y sí se han encontrado, se han hecho estudios a nivel científico que han encontrado que tener una creencia religiosa, una fe religiosa, hacer prácticas simplemente como orar, ya podrían cambiar nuestra estructura cerebral. O sea, te ayudan a usar la parte de aquí del cerebro, que es el lóbulo frontal, te lo ayudan a usar de una manera diferente, ayudan a poder procesar nuestras emociones de manera diferente. Por lo tanto, sí se han encontrado muchos beneficios a nivel de salud mental y a nivel de salud en general, de tener una fe religiosa y prácticas espirituales. Y Para también mí, Ajá. Para mí es la mejor manera de lidiar con el estrés, porque qué mejor para lidiar con el estrés que saber que tenemos un Dios creador que está a cargo de todo y que aunque pasemos por cosas difíciles, nunca se nos prometió que no íbamos a pasar cosas difíciles, pero que cuando pasáramos por cosas difíciles, Dios iba a estar con nosotros, que iba a estar con nosotros aun cuando pasemos por valle de sombra y de muerte, Dios va a estar con nosotros.
para mí eso es una de las mejores maneras de lidiar con el estrés, porque al final es como nosotros nos damos cuenta de que aunque pasen cosas malas, Dios está en control al final, del resultado final. Y el resultado final es lo que más importa. Pero bueno, sabes que es bien interesante porque ahora que estás hablando del Salmo 23 es como habla directamente de de todas esas temáticas, ¿no? Es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El alimento que me dará es delicado pasto, buena comida, buen alimento. Me dará descanso, conforta mi alma, y cuida de mí. Tengo fe. El concepto del buen pastor y uno siendo una oveja es increíble, ¿no? Exacto, exacto. O sea, se pueden extraer tantas hermosas lecciones solamente de ese salmo. Cuanto más si nosotros realmente dedicamos un tiempo diario, ojalá, a meditar en esas cosas, porque Ujú. pienso que cambia nuestra manera de pensar. Como te digo, se ha demostrado que cambia nuestra percepción de las adversidades en la vida. Entonces, eso pienso que es radicalmente importante, porque si pasamos por un evento traumático, lo que fue esta pandemia fue un evento traumático a nivel global. Creo que ninguno de nosotros que estamos vivos hoy habíamos pasado por una situación tan radicalmente difícil. Tal vez solamente los que hoy día ya son ancianitos, pero pasaron tal vez por lo que es la Segunda Guerra Mundial, tal vez se pueda comparar, obviamente eso fue todavía peor en algunas cosas, en algunos aspectos, pero nosotros que somos tal vez de estas últimas décadas, no somos tal vez tan ancianitos, nunca habíamos pasado por una situación tan difícil. Yeah. Entonces, y si vienen situaciones difíciles en el futuro, tenemos que tener esa manera esa resiliencia, lo que es saber cómo enfrentar estas dificultades. Y las personas que tienen una fe religiosa tienen esa capacidad de enfrentar, si es que realmente tienen una fe en Dios, realmente, ¿verdad? Tenemos la capacidad de enfrentar esas situaciones con otra perspectiva. Y ahí está lo importante, pienso yo, para nuestro bienestar mental. Y de hecho, la salud mental está íntimamente relacionada con la salud del cuerpo. Todo está ligado, como dijiste tú. Sí, Entonces, de hecho, ajá. si tenemos una salud en el cuerpo, nos va a ayudar a tener una mejor salud mental. Sí, de hecho, sí, estaba recordando que en el canal de YouTube también tienes una reflexión sobre lo que fue la pandemia del 1918, algo así, Uh-huh, de que fue uh-huh, también la misma situación. uh-huh, Y sobre todo, lo que más también me quedó como otra de las conclusiones y reflexiones es cuán importante es el ser humano estar socializando, ¿no? Cuán uh-huh, importante es el ser humano estar entre otros seres humanos cerca, al menos estar viéndote, estar cerca, uh-huh. interaccionando, ¿no? Contacto. Uh-huh. Porque estar aislado como seres humanos es algo también muy difícil. Y Es, también lo importante de reunirte con gente que comparte los mismos intereses, los mismos ideales o o la misma fe, es algo que es increíble porque, por ejemplo, yo valoré muchísimo lo que es la iglesia. Y sobre uh-huh. todo valoré muchísimo el ir cada sábado a ver a mis hermanos de la iglesia y sentarme con ellos a comer y verlos. Yo valoré muchísimo porque después de tanto tiempo de no poderse ver, te das cuenta cuán importante es la razón de una iglesia como edificio, ¿no? De Uh-huh. lugar de congregarse, porque es importante cuando todos están en el mismo canal, ¿no? Como unos a otros podemos compartir, no sé si llamarlo esa energía, no creo, o ese espíritu, Uh-huh. ¿no? O esa fe, y esa misma fe se transmite entre unos y otros y se fortalecen unos y otros, ¿no? Eso también se me hizo bien interesante. Sí, no, definitivamente el aspecto eso es otro de los beneficios de ir a la iglesia, realmente, es ese contacto social, como dices tú. De hecho, Ujú. cuando doy el tema de lo que es la nutrición y el cerebro, también hablo de algunas enfermedades degenerativas como Alzheimer. Entonces, dentro de lo que se ha encontrado que ayuda a prevenir el Alzheimer, es tener es una vida social.
Hay muchos ancianitos, por ejemplo, después de que se han jubilado, muchas veces se aíslan. Entonces es como una cosa natural que muchas personas pasan, de que se van aislando, su círculo social se va achicando porque tal vez sus amistades van falleciendo. Entonces se van aislando cada vez más, sus hijos ya son grandes, se van para vivir a otros lugares y quedan solos. Y ese aislamiento social es sumamente negativo. Pero lo que la iglesia nos puede proveer es una oportunidad de tener una familia, se puede decir, porque al final la iglesia es como una familia, tenemos hermanos, Ujú. ¿cierto? Entonces, ese contacto social es algo que la iglesia provee, que tal vez es difícil obtenerlo a menos que tengamos otro contacto social. Pero otra de las cosas que vienen en un libro que escribieron unos neurólogos de Loma Linda, que hablan acerca de la prevención de Alzheimer, es también el continuo aprendizaje. Y es algo que la iglesia provee, por cierto, porque nosotros que vamos a la iglesia estamos continuamente educando en lo que es la escuela, ¿cierto? La escuela sabática, estamos aprendiendo constantemente. Y Ujú. otra cosa de que hablan mucho los expertos para, no solamente de protección de Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa, pero también de la salud mental y protección contra lo que es la depresión, es tener un propósito. Y cuando vamos a la iglesia, también la iglesia nos provee un propósito, porque estamos Ujú. yendo con una misión, la iglesia nos provee muchas misiones. Entonces, pienso yo que como me considero una persona que estoy, se puede decir, bendecida por ser parte de una iglesia, porque tengo todas estas cosas que se ha encontrado científicamente son beneficiosas para nuestra salud mental y para evitar las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, y es que tener un propósito, estar aprendiendo constantemente y ese contacto social es sumamente importante. Así que imagínate tantas cosas que vemos que son beneficios de ser parte de una iglesia. Perfecto. Bueno, para terminar, ¿cuál es el consejo que María José Jumel nos quiere dar a todos? Bueno, pienso yo que ahora que estas fechas, bueno, tú dijiste que se va a publicar pronto este podcast, quiere decir que va a salir justo antes de la Navidad y el Año Nuevo. Entonces yo le hago una invitación a nuestra audiencia de que en estas fiestas de fin de año acordémonos de que podemos mantenernos saludables, no necesitamos tirar la salud por la ventana cuando estamos pasando por estas fiestas, sino que podemos consumir una buena alimentación, muchas frutas, muchos vegetales, tomar mucha agua y hacer ejercicio, para que así pasemos por estas fiestas de la manera más saludablemente posible. Los que vivimos en el hemisferio norte vamos a estar en invierno, así que con más razón necesitamos hacer ejercicio, ojalá durante las horas de luz, para obtener esa luz solar, esa luz del día que nos va a ayudar a mantener nuestra salud mental y que sigan adelante, especialmente después del año nuevo, que es cuando a veces tenemos ese deseo de comenzar, ¿cierto? Una nueva alimentación o tal vez tenemos nuevas metas. Tal vez eso sería un buen tiempo para comenzar tal vez un desafío. Por ejemplo, el desafío que tengo en mi página web sería excelente a los que quieran seguirlo. Si lo quieren seguir en enero, muy buena idea, pero si lo quieren empezar de hacer desde diciembre, no hay problema, porque así ellos van a poder entonces tener una alimentación saludable ya listos a comenzar el año nuevo con ya haber comenzado y teniendo el conocimiento de lo que es una buena alimentación. Para todas las personas que están interesadas en llevar a María José Jumel a su iglesia o incluso a su empresa, María José Jumel va también a compañías Uh -huh. y a universidades, colegios, etcétera. Uh -huh, sí, claro, por supuesto, me pueden contactar por mi página Facebook, me pueden contactar por mi página web, me pueden contactar por todas las redes sociales realmente en las que me encuentren, así que me mandan un mensaje y definitivamente podemos buscar alguna fecha donde yo pueda ayudarles en lo que se les ofrezca. Con Sí, respecto a la porque son salud, diferentes. obviamente. Claro, creo porque son diferentes. Muchísimos, tienes muchísimo contenido, muchísimos programas que son, podría llamarlos seminarios, ¿verdad? O sea, Uh -huh. y muchísima educación a través de María José. No, ¿cuál es el website, perdón? Una vez más. Es saludparahoy.com. Muy bien. Saludparahoy.com.
En Facebook también es Salud para Hoy. En Instagram es Salud para Hoy. O María José, ¿cómo es el Instagram, perdón? Es Salud para Hoy, _ MJ Hummel. Hummel. Y ese es mi nombre de usuario de Instagram. Ok. Y ya por último también está la página de YouTube, Salud para Hoy, donde también está muchísimo contenido y muchísimos videos de educación. Así que bueno, María José, podríamos seguir unas 4 horas más tranquilamente porque cada vez que hablamos ya me estoy dando cuenta que siempre tenemos muchísimo que hablar y me da mucho gusto, de verdad. Le agradezco mucho todo lo que hace, agradezco mucho que dé tiempo para hacer esto. Le agradezco mucho por todo su empeño, por toda la pasión y todo el amor que hace para este proyecto. Inmediatamente se ve. Mucha gente me ha comentado que la ha escuchado y que la ha visto, que de verdad se ha quedado satisfecha y feliz de ver a alguien que domina muy bien y que sabe, sobre todo lo que yo escuché que me dijeron es que es una persona que sabe explicar, que te hace todo bien interesante y fácil de digerir y eso es algo que no es muy fácil de hallar en estos días, sobre todo en esos temas, y de verdad Dios la bendiga mucho, le agradezco. Bueno, yo más que nada le doy gracias a Dios porque Dios es el que nos da esa capacidad de hacer lo que cada uno de nosotros nos ha dado mínimo un talento, dice la Biblia, ¿verdad? Todos les dio mínimo un talento, todos tenemos una capacidad de servir a Dios de alguna manera y es cosa de que pidamos a Dios que nos ayude a ver qué manera es la cual estamos mejor capacitados de hacer y yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de hacer esto, más que nada, porque para mí, a mí también me provee mucha satisfacción personalmente, así que le doy gracias a Dios por eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias, María José Hummel. Gracias por invitarme nuevamente y muchas bendiciones para tu podcast y para todos los que están escuchando en esta ocasión. Para los que están escuchando y también para los que estén viendo, porque también vamos a estar en Facebook, vamos a estar en Instagram, vamos a estar en YouTube, todo esto que están algunos escuchando a través de Spotify, donde lo van a escuchar, también va a estar disponible para las otras plataformas. Así que bueno, muchas gracias. Maravilloso. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Esto ha sido el podcast La Vida Neutral con María José Hummel. Así que no se olviden de, por favor, visitar sus redes sociales. Les agradezco muchísimo. Nos vemos la semana que entra con un nuevo invitado. Así que recuerden, pon tu vida neutral. Deja que Dios tome el control y Él hará. Cristo viene pronto. Dirige tu meta hacia la eternidad. Bye.